Buenos días, hermanos, qué gusto es tenerlos una vez más aquí en este culto online, y esta vez tengo la oportunidad de compartirles la palabra y vamos a ir a este tiempo de adoración donde nuestro Dios puede hablarnos. Pero para empezar quisiera aludir un tema que nos va a poner en el momento en el que debemos entrar, y me refiero a que tenemos este culto a través de las redes, a través de internet, a través de Facebook. En este momento ha sido bastante curioso darnos cuenta que Dios, en cosas que nosotros hemos venido haciendo previamente, Dios puede potenciar, puede llevar y abrir nuevos elementos y aún cerrar otras cosas, pero su palabra seguir corriendo. Y en medio de todo esto podemos agradecer a Dios que la iglesia se sigue moviendo de diversas formas, y no somos la única, hay muchas otras iglesias que están haciendo este trabajo también. Y las redes sociales nos sirven de muchas formas. Creo que muchas de las personas que estamos en este momento en el culto, adorando, cantando y teniendo un tiempo con la palabra, de alguna forma hemos abierto una cuenta en Facebook o quizás en otro tipo de red social. Si tú quizás eres una persona que no usas mucho internet, pero que has aprendido porque la necesidad te está llevando, pues existe todo un mundo de redes sociales, así se llaman. Cuando hablamos de Facebook, Facebook es una de ellas, pero no es la única, hay muchas más. También está Twitter, está Instagram, hay TikTok, que quizás algunos han escuchado, los más jóvenes saben de qué hablo, pero hay muchas que van saliendo. Y una de las cosas interesantes que puedes darte cuenta en las redes sociales es que puedes darte a conocer. No importa quién eres, puede ser un negocio, puede ser una iglesia, puede ser tú mismo. Pero aquí hay algo curioso y es ahí donde yo quiero ir. Y es el hecho de que lo que se presenta a través de internet siempre está retocado. Muy pocas veces vas a poder encontrar lo real de lo real. Casi nadie que se toma una foto y que está dispuesta a subirla a internet a una de sus cuentas pone la foto más fea, ¿no? Difícilmente vas a encontrar eso. Es más, yo he escuchado de personas que han tenido ciertas discrepancias porque colgaste una foto mía donde yo me veo mal, pero tú te ves bien, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque cuando tú entras a internet y tomas una foto y la piensas publicar, tienes muchas opciones para retocarla. La puedes hacer más chiquita, la puedes estirar y te puedes bajar unos kilos menos, puedes cambiar el fondo. Es más, si no te gusta el color de la pintura, lo pones en blanco y negro y se evitan muchas cosas. Puedes ponerle tonos de colores para poder mostrar la emoción del momento, y aparte de eso puedes poner un gran mensajito ahí en texto, o puedes poner un sticker, un montón de cosas que puedes hacer en medio de lo que te presenta internet. ¿Y sabes qué? Lo interesante de todo esto es que buscamos vender lo mejor de nosotros, sobre todo cuando hablamos de personas, y usando cuentas, usando redes sociales, siempre buscamos mostrar lo mejor de nosotros. Y en internet es muy fácil mostrar algo sobreestimado, sobrevalorado de lo que realmente somos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en la vida cristiana, como hijos de Dios, nosotros tampoco buscamos mostrar lo más feo de nuestra vida delante de Dios, nuestros errores más graves, nuestras debilidades más terribles, las cosas en las que caemos. Es más, intentamos luchar, intentamos obedecer a Dios, intentamos hacer las cosas bien, y en la vida cristiana que desarrollamos, intentamos que los demás puedan ver que nosotros nos estamos esforzando. Nadie va a decir que es perfecto, pero nadie anda publicando sus pecados, ni nadie anda publicando las cosas que por alguna razón, por algún motivo, no están bien en él o en ella. ¿Sabes por qué hablo de esto? Porque nosotros durante todo este tiempo hemos construido un tipo de cristianismo. Estamos en una situación bastante diferente, bastante distinta a lo que en años anteriores han pasado como iglesia. Y no solamente en nuestro país, ustedes saben que todo esto es a nivel mundial. Mucho de nuestro cristianismo en este momento está siendo puesto a prueba o en evidencia. Y algunos filtros y algunas cosas que a veces se han colocado han comenzado a caerse y han comenzado a salir a flote. Hoy quiero mostrarte acerca de un texto en la Biblia que nos lleva a nosotros a reflexionar el tipo de cristianismo que debemos vivir y cómo es que Dios reacciona a las caretas que muchas veces los cristianos hemos puesto y levantado. Pero para poder profundizar, siempre iniciamos orando. Así que te invito ahí donde estás, con tu esposa, con tus hijos, o donde estés tú solo, a poder tomarte un tiempo. Vamos a dirigirnos a Dios y pedirle que Él nos hable, que Él nos enseñe.
Oremos. Dios bueno, gracias porque tú nos amas, porque eres bueno y en este momento podemos adorarte uniéndonos para poder escuchar tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes y durante este espacio, a través de este medio, podamos juntos como comunidad en diversos lugares abrir nuestro corazón para que tú puedas hablarnos y enseñarnos. Te agradecemos porque eres bueno y te pedimos que nos dirijas a través de tu Espíritu y lo que tu palabra quiere enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y quiero invitarte a que abras tu Biblia en Apocalipsis. Sé que es un libro que no siempre hacemos devocional, pero ahí es donde vamos a iniciar. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al versículo 22. Vamos a leer esta cita que quizás algunos habrán leído en algún momento y dice lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y escribió al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando leemos esta parte de la Escritura, vamos a encontrar un mensaje bastante duro, bastante directo, y en esta parte hay que explicarnos y ponernos en contexto para comprender lo que está pasando. En primer lugar, el que escribe esto es el apóstol Juan, ese apóstol que estuvo cerca a Jesús con mucha confianza, y en medio de todas las cosas que nosotros vemos, muchos han caído ya. Él está en su vejez y está en los últimos años de su vida, está en prisión, y en medio de todas las cosas que él ya ha pasado en su vida cristiana, luchando la buena batalla, pues él ha tenido un encuentro muy personal, específico con Jesús, donde Jesús se revela a él en este momento y le dice que anote todas las cosas que él tiene que decirles. Dentro de todas esas anotaciones tenemos este espacio, esta revelación que es Apocalipsis, el libro que estamos leyendo. Pero una parte de este pequeño libro, esta porción, está hecha específicamente para un conjunto de iglesias. En unos capítulos y versos antes te vas a percatar que Jesús, que es el que está hablando, comienza a decirle a Juan: mira, anota, porque tengo un mensaje específico para un tipo de iglesias que van a estar en el entorno de aquella época. Y mientras que va diciendo las iglesias y sus mensajes, llega a esta iglesia que es la iglesia de la Odisea. Una iglesia específica, con un entorno específico y una forma de vivir su vida cristiana también de una manera particular. Y Jesús tiene un mensaje específico para ellos. Y aquí hay mucho que aprender. Creo que si tú eres de aquellos que ya conoce la Escritura y tienes años en la Escritura, sabes por dónde vamos y sabes hacia dónde nos dirigimos, porque este mensaje hacia la iglesia de la Odisea no es nada pequeño, no es nada simple, es muy profundo y bastante directo. Pero como no todos exactamente entienden todo el panorama de la Biblia, hay personas que recién están aprendiendo, vamos a ir poco a poco descubriendo lo que se nos enseña aquí. Primero tienes que entender que esta iglesia en la Odisea era una iglesia local como la nuestra, donde habían diversas personas. Aunque no había un edificio grande donde se reunían todos y tenían pues instrumentos de esta misma forma, la iglesia se trabajaba de otra forma. Habían casas, habían ancianos, y esta iglesia se había comenzado a reproducir también en esta ciudad. Pero en medio de eso hay que entender un principio. El entorno
siempre termina por afectar de alguna manera a la iglesia local que se encuentra en esta ciudad. Es decir, habían muchas iglesias, pero la ciudad de Laodicea, como cualquier ciudad, tenía sus costumbres, sus prácticas y su forma de vivir. La iglesia que estaba en Laodicea había sido influenciada de muchas formas por esta misma ciudad. Al parecer, esta iglesia no era una iglesia ejemplar, pero si queremos entender a qué se estaba refiriendo Jesús y qué le estaba diciendo Juan, hay que entender un poco del contexto de lo que pasaba en esa ciudad. Hay que entender el entorno para entender a qué situación y qué presiones tenía esta iglesia. Así que hay algunas cosas que yo quisiera comentarte de la iglesia de Laodicea. Si tú investigas un poco, si tú lees algunos libros de historia, algunos diccionarios bíblicos, vas a encontrar información muy certera de lo que pasaba en esta ciudad. En primer lugar, tienes que saber que la ciudad de Laodicea no era una ciudad que estaba escondida por ahí, que nadie conocía y que para poder ir tenías que alejarte en trocha, en carretera, muy lejos. No, la iglesia de Laodicea estaba en esta ciudad, que es la Odisea, y era una ciudad bastante comercial. Era una ciudad donde muchos mercaderes pasaban y era céntrica. Habían varias ciudades alrededor que bajaban hasta ese punto para poder generar comercio y hacer contratos o intercambios. Era tal el punto céntrico que básicamente crearon esta ciudad para que sirva de esta forma. Era como Lima, digamos, o como Nueva York, ¿no? Como esta ciudad en Estados Unidos donde confluye mucha gente y hacen negocios. Pues de la misma forma era la Odisea. Pero ellos tenían 3 industrias que eran bastante fuertes para ellos y se jactaban de esto. Lo primero era que ellos tenían la industria de la lana. Ellos de muchas formas buscaban trabajar toda la indumentaria y todo lo que tenía que ver con la producción de la lana. Y ellos exportaban a diversas ciudades y se movían dentro del reino de Roma produciendo esto. De la mano tenían la industria del colirio, que es un líquido específico para los ojos y se utilizaba de forma medicinal en aquel momento, que si no me equivoco hasta este momento también se utiliza. Y tiene ciertas cosas aplicaciones que se movían dentro del reino y traían economía al pueblo. Estas 2 industrias hacían una tercera, y era que como había dinero en la ciudad, ellos se encargaban de hacer préstamos. Varias personas debían dinero a los bancos de la Odisea y ellos tenían la oportunidad de mover dinero, liquidez para que otros puedan hacer otro tipo de negocios. Esta no era cualquier ciudad, tenía bastantes medios y cualquiera que viviera ahí tenía la jactancia de poder tener buenas comodidades, buenas cosas, y en medio de la vida que ellos se desenvolvían, pues tenían la oportunidad de crecer bastante. Ahora, hay algo muy interesante en todo esto y algo que hay que no obviar, y es que esta ciudad, al crearse de esta forma, tenía una particularidad: no tenía una fuente de agua, no tenía un río cerca, ni un manantial de donde vivir. Y bueno, si conoces un poco de geografía, tú sabrás que usualmente todas las ciudades que se crearon, sobre todo las ciudades antiguas, se crearon cerca a una fuente de agua para que las personas puedan tener de dónde poder alimentarse. Ustedes saben que el agua es un recurso vital. Y el detalle con esto es que para que esta ciudad funcione y se sostenga en los años, ellos crearon un conjunto de acueductos que traía el agua de 2 ciudades cercanas. Una de ellas era la ciudad de Hierápolis. La ciudad de Hierápolis tenía una particularidad: tenía aguas termales muy calientes, pero muy calientes, donde las personas también tenían un negocio ahí. Pero había otra ciudad cercana, que era la ciudad de Colosas. Supongo que en algún momento has leído la carta a los colosenses, está refiriéndose a esa misma ciudad. Colosas tenía una región montañosa donde había aguas bastante frías. Y lo curioso de la ciudad de la Odisea es que habían construido acueductos que traían el agua de Colosas, el agua fría, y también habían traído agua caliente desde la otra ciudad, que era Hierápolis, y en un punto específico estas 2 aguas se juntaban, se mezclaban, y por la distancia que recorrían comenzaba a juntar y a levantar todo tipo de polvos y de cosas, elementos que estaban y que ensuciaban el agua. Esta agua no era ni fría ni caliente, era tibia. Aparte que estaba un poco sucia, y para aquella época pues no se sabía de la existencia de los gérmenes, así que te imaginas todo lo que podría llegar ahí. En medio de todo eso, esta agua llegaba a la ciudad recorriendo tremendos acueductos de kilómetros, y cuando llegaba esta agua a la ciudad tenía un sabor insípido. Era tanto así que los escritores de esa época decían que cuando una persona que llegaba a la ciudad por primera vez se acercaba, iba a un pozo, sacaba un poco de agua
y bebía de esa agua, la terminaba escupiendo, la terminaba vomitando, porque no estaba acostumbrado a ese tipo de agua. De tal manera que la gente que vivía ahí sí se había acostumbrado, y este era el tipo de vida que estas personas tenían. En esta ciudad que se jactaba de sus comercios y que habían generado buenos elementos y tenían economía para generar su propia subsistencia, pues se desarrolló esta iglesia, la iglesia de la Odisea. Y no era una iglesia que pudieras tú decir era un ejemplo. Era una iglesia que Jesús le va a hablar de una forma muy dura y que les va a decir que no son un modelo a seguir. Y era curioso porque ellos al parecer no se habían percatado de esto y Jesús va a hablar de forma muy dura. Lo primero es que Jesús les va a decir que ellos eran tibios, que ellos eran personas que si no cambiaban este estilo de vida y esta forma de reflejar su cristianismo, iban a ser vomitados de la boca de Dios. Yo no sé si tú puedes entender esto. En algún momento, como se ve quizás en una película o quizás en alguna serie por ahí, tú has visto que quizás alguien cocina y no cocina bien y de pronto se mete confiadamente ese alimento a la boca y de pronto se da cuenta que no está nada rico y como que tiene este deseo de probar y de botarlo. Pues esta es la escena que Dios está diciendo. Yo he metido tu cristianismo en mis labios y mi lengua no lo saborea bien. De tal manera que quiero botarlo. Es lo que está diciendo Dios en este punto, en este momento. Y para colmo, en medio de todas estas cosas, Él les está diciendo que ellos son tibios y que se jactan de cosas que realmente no tienen valor. Se jactan de cosas que les dan seguridad, pero ellos no se dan cuenta porque Jesús les va a decir que este es un falso sentido de seguridad. Un falso sentido de seguridad porque tienen algunas cosas que en realidad no valen. Y por esa razón ellos viven este tipo de cristianismo en donde hay mucho de parecido al creyente, pero en el fondo realmente no es así. Y Jesús es muy duro con sus palabras, porque después de esto, Él les va a decir que ellos son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Te imaginas a qué estamos hablando? Esto no son palabras pequeñas, son palabras bastante duras. Si lo dijera esto alguien a otra persona, o sea, un humano común y corriente que tiene errores y se lo dice a otra persona, pues esa otra persona puede agarrar y decir, este no sabe, esta persona me está juzgando, él es igualito que yo, puede poner un montón de excusas, pero en este momento es Dios quien está diciendo, hey, ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Esto tiene un calibre más fuerte. Dios no necesita mentir. Y en este momento Dios les está diciendo eso. Jesús se estaba refiriendo de una forma muy específica al tipo de cristianismo que ellos vivían. ¿Cómo es que su cercanía y su relación con Dios podía ser categorizada como un comportamiento tibio? Y ellos no eran tibios porque abiertamente rechazaban a Dios. No, eso no está diciendo Jesús. Ellos no eran tibios porque proclamaban a Jesús también de una forma muy amplia. Ellos eran tibios porque profesaban seguir a Jesús, profesaban tener una relación con Dios, pero lo que tenían era una religión. Y había una diferencia entre una relación que estaba siendo alimentada con transparencia y honestidad a un estilo de vida que era para que los demás vean. Y que en medio de su vivir Dios conoce su corazón y lo pone en evidencia. Jesús está diciendo que su estilo de vida revela que lo que le mueve no es su relación con Dios, sino es lo que los demás piensan de Él. Y en medio de todo eso habían construido una religión que estaba lleno de prácticas, pero no una relación directa con Dios. Hay bastante aquí que Dios está revelando y obviamente aquellos que estén escuchando esta parte, en este momento las palabras de Juan son bastante duras y bastante potentes. Ahora, aquí hay un punto muy especial que mencionar, una curiosidad diría yo, que no está literalmente puesta aquí en el texto, pero que es muy fácil de entender como un cuadro. Y es el hecho de que esta ciudad, para que exista, tuvieron que esforzarse para que exista literalmente. Ahí no había ni agua caliente ni agua tibia, no había nada. Ellos tuvieron que generar, trabajar, hacer, mover, gastar e invertir para construir este estilo de vida.
Tuvieron que esforzarse y traer el agua caliente de por aquí, el agua fría de por allá y traerla hasta aquí para poder sobrevivir en la parte tibia. Esto es lo más curioso. Ellos buscaron formar este estilo de vida. Ellos construyeron una vida tibia. Y aunque en medio de toda esta parte geográfica hay cosas curiosas e interesantes, el que vive una religión realmente termina por construir este estilo de vida. Toma un poco de Dios y toma un poco del mundo. Comienza a vivir de una forma muy acomodada a lo que el mundo presenta sin cruzar la raya de acercarse a Dios. ¿Y sabes qué? Tenemos que hablar de todos estos temas porque en esta situación, que no es nada común, que todos estamos pasando, que tenemos que hacer iglesia a través de internet, hay muchas cosas que están siendo puestas a prueba. Hay muchas situaciones que han sido sacudidas y varios hermanos de la iglesia, nosotros que estamos aquí en la iglesia, ustedes mismos que están mirando esta enseñanza, saben muy bien que no solamente personas que no conocen a Jesús están en los hospitales graves, hay personas que conocen a Cristo que también están pasando esas necesidades y tenemos hermanos que también han partido al Señor. Pero en medio de toda esta situación, no solamente son pruebas de salud, sino son pruebas de nuestro propio seguimiento con el Señor, de nuestro propio servicio, de nuestra propia entrega, de nuestra propia cercanía con el Señor y amor por lo que Él hace en nuestras vidas. Yo me atrevería a decir que mucho de esta situación es un buen filtro para sacar a flote el tipo de cristianismo que realmente tenemos y cómo es que verdaderamente nos movemos. Es más, si tú estás con tu cónyuge ahí al costado tuyo, tú sabes muy bien qué tipo de cristianismo estás viviendo ahora que no llegas al culto y estás en tu casa. ¿Qué nivel de compromiso tienes para escuchar la prédica, para poder orar, para poder leer la Biblia, para poder congregar, para poder seguir viviendo una vida santa y ordenada y recta? Y no podemos obviar, y aunque quizás nos tapemos los ojos y no digamos algunas cosas, que es difícil estando lejos, Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Esto no es para todos, pero entendemos que esta es la gran verdad. Y esta situación ha puesto a prueba muchas cosas. Hay quienes venían a veces a la iglesia, la verdad, y ahora ya no sabemos nada de ellos. Uno quizás los quiere contactar, no hay forma a veces. Y algunos que no estaban muy comprometidos con la iglesia o con Dios, simplemente un pequeño movimiento del Estado hace que todo el estilo de vida cristiano sea tirado a un costado. Hay quienes vivían una vida cristiana poco comprometida con la iglesia y como que estaban en la iglesia, pero parecía que no, porque no sabía si estaban por su poco compromiso con el Señor. Hay quienes venir a la iglesia era una estaca que permitía o no permitía que ellos se descontrolaran. Porque las relaciones de cristianos hacían que su vida no se salga de control. Pero en este momento, lo más probable es que sean personas que estén luchando literalmente con obedecer a Dios. Yo pudiera decirte que hay personas que en medio de este tiempo también están luchando incluso con conectarse a la iglesia o seguir a la iglesia. Y yo al mismo tiempo diría que hay quienes en este momento están batallando, están buscando construir una vida de obediencia a Dios y en medio de caídas y en medio de obediencia y en medio de pruebas están ahí permaneciendo y se cansan y se agotan y necesitan ánimo y porque hay cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero también hay quienes en medio de las batallas están construyendo una vida de obediencia. Hay un público variado en esta misma congregación y en todas las congregaciones que en este momento se desenvuelven en nuestro entorno. Esta situación pone en evidencia qué tipo de cristianismo tenemos. Y ¿sabes qué? Esta situación es un buen filtro para poner en evidencia lo que hemos construido a lo largo de estos años, como hijos de Dios, como siervos de Dios. Y hay que entender una cosa, que en este momento, en esta cita,
Juan, que está escribiendo esto, está diciendo que esta iglesia ha vivido de una forma tan engañosa, tan hipócrita, que no se han percatado que Jesús no está dentro. Jesús tiene que decir en la parte final que Él está tocando la puerta porque está intentando decir de una forma obvia que Jesús no está dentro de esta congregación, que la gente ha construido una religión y que Dios no mora ahí. Está diciéndonos de una forma correcta que la gente que está en esta iglesia no era cristiana. No tenían una relación con Dios. Y esta es una cosa muy dura. Si en aquel entonces, con la modernidad que había, podía suceder esto, ¿cuánto más ahora? Cuando tenemos Facebook, Instagram, tenemos formas más fáciles de seguir a Dios y de poder imitar y de poder bypassear, de poder saltar y de poder de alguna u otra manera mostrar que somos hijos de Dios cuando realmente no es así. La Biblia está llena de ejemplos de cosas que nos muestran que hay personas que parecen cristianas pero no lo son. Y cosas como la que estamos viviendo en este momento ponen en evidencia que eso era cierto. Hay textos que dicen, en Corintios por ejemplo, que algunos de nosotros ya no están con nosotros para que se ponga en evidencia que no eran de nosotros. Es decir, hay gente que no permaneció en el Evangelio y esa es una prueba de que no son hijos de Dios. Y no estamos para condenar, estamos para poder autoexaminarnos y decir exactamente cómo estás construyendo tu vida cristiana. Y no estamos hablando solo de tu relación con Dios, sino de todo lo que está alrededor, porque esta situación lo pone en evidencia. Ahora, hay algo que reconocer y es que nosotros no podemos agarrar y decir de forma categórica que en esta iglesia ninguno era cristiano. No dice exactamente eso el texto, pero Jesús dijo algo cuando estuvo en la tierra. Él dijo en una parábola que en medio del trigo que se ha sembrado también hay cizaña y Jesús dijo no lo saques, esperemos al día del juicio, básicamente. En cada congregación habrán personas que no conocen de Jesús realmente, pero parece que sí. Y en medio de todo eso yo quisiera primero hacer un llamado, que si tu corazón te redarguye, tu conciencia te redarguye en este momento de que lo que estamos mencionando golpea tu mente, pide consejo porque esto no es cualquier cosa, estamos hablando de tu eternidad, de tu salvación y posiblemente esta situación ponga en evidencia que realmente tú has construido una religión y no una verdadera relación con Dios. Si tú eres de las personas que te dicen, lee la Biblia, pero no te nace, ni siquiera quieres hacerlo. Te cuesta y como que lo haces y no entiendes y cuando llegas a esforzarte quizás de alguna forma, prefieres otras cosas antes que la Biblia. Si cuando te dicen de alguna manera, pues busca lo que Dios quiere para ti, prefieres otras cosas y como que Dios es aburrido y realmente esto ha sido una carga y sigues a la iglesia porque papá o mamá van o porque el cónyuge va o porque un amigo te lleva o porque digamos que hay un círculo social pero no vienes por tu propia iniciativa, entonces pide consejo porque posiblemente parte de lo que sucede es que tú no conoces verdaderamente a Jesús. Y si esta es la realidad, tienes que saber, como dice aquí, que Jesús está a la puerta. Jesús está hablando de forma colectiva, pero podemos aplicar esto de forma personal. Está diciéndonos, ¿sabes qué? La oportunidad de conocerme está ahí, pero tú tienes que tomar la decisión de darte cuenta que lo que has construido es una religión y realmente no tiene valor. Necesitas conocerme. Depende de ti, de cómo buscas tener una relación con Él. Pero también está el creyente que por su descuido espiritual ha comenzado a construir una hipocresía espiritual. Y entiendes que cuando uno habla de hipocresía es una palabra dura, fea, pero que la Biblia lo habla. Y cuando lo habla, básicamente no lo habla de personas que son nuevos en la fe. Lo habla de personas que ya tienen peso en la fe. De hecho, alguien se atrevió a decir que la hipocresía espiritual es pecado de gente de peso, de gente madura, entre comillas, ¿no? Es la tentación de los grandes, porque es muy fácil caer en tentación de mostrar una espiritualidad que realmente no tenemos, sobre todo cuando hemos escalado en autoridad. Y realmente esto es terrible. Pedro es uno de ellos. Pablo tiene que confrontar a Pedro, el que termina básicamente dirigiendo la iglesia en Jerusalén.
Y estamos hablando de que este estilo de vida era bastante duro, bastante fuerte, y esto era un golpe literalmente para ellos. Ahora, yo quiero mostrarte algo que es lo que a mí más me preocupa, y este es el punto al que queremos llegar. Yo siempre he dicho que existen personas en la iglesia que tienen una vida al extremo. No es todo, estoy hablando de algunas. Vidas al extremo. ¿A qué me refiero con vidas al extremo? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros pasamos de una vida sin Jesús a una vida con Jesús. Algunos lo han dibujado con esta raya cuando se habla de la historia, y en el año 0, en el nacimiento de Jesús, una historia que es antes de Cristo y una historia que es después de Cristo. Cuando nosotros venimos a Jesús, nosotros pasamos el año 0 literalmente. Antes de Jesús nuestra vida podía ser de una forma específica, pero al acercarnos a Jesús nuestra vida tiene una nueva etapa. El reloj ya no va hacia pérdida, sino va hacia ganancia, y comenzamos a construir siempre y cuando comiences a vivir una vida de obediencia y no una religión, sino una relación con Dios, una vida correcta. En la iglesia hay personas que les gusta vivir al extremo, y estamos hablando literalmente en este momento de gente que quizás no tiene una relación con Dios, sino tiene una religión, y está en la raya antes de cruzar el año 0, no teniendo una relación con Dios, no teniendo una cercanía con Él, y pensando que estando cerca a la raya ya tiene una vida con Él. Pero ¿sabes qué? Hay gente que ha cruzado la raya, que es hijo de Dios, que tiene una relación con Dios, que ha entendido el tamaño de sus pecados y su necesidad de la Escritura y de vivir una vida de obediencia, pero les gusta vivir cerca a la raya. Han decidido no construir, no avanzar, sino cada vez más pegarse a la raya, porque hay algo en su mente, en su corazón, que de alguna forma les empuja a seguir viviendo fuera de ese ciclo. Y aunque saben, porque es posible saber, su vida no demuestra los frutos que realmente deberían construir. Y esto es bastante penoso, porque básicamente son personas que han decidido vivir pegadas hacia ese lado, y han decidido hacer eso porque en este momento encuentran cosas que les llaman. Y es peligroso porque aunque su salvación no esté en juego, porque Jesús ya perdonó sus pecados, ya salvó sus almas, pueden perder las bendiciones que Dios trae en esta nueva vida. Pueden perder las oportunidades de tener en el reino de Dios, de poder participar de las grandes obras que Dios ha preparado de antemano para que sus hijos hagan. Pueden perder los privilegios de todas las promesas que están en su palabra, en sus propias vidas. Y lo más difícil es que van a vivir vidas frustradas dentro de una vida que no se acomoda a su forma de pensar, que no ha sido todavía transformada. Es un sufrir continuo porque para ellos el cristianismo se ha vuelto pesado. Y cuánto más ahora que no te ven. Cuánto más ahora que hay que estar ahí. Tu esposa tiene que decirte, hey, vamos a leer la Biblia. Tus papás te tienen que estar obligando a decir, hey, vamos a ver el culto. Hay gente de tu alrededor que de alguna manera tiene que empujarte realmente para que te acerques al Señor. No, pero es muy fácil caer en eso. El creyente que vive cerca al extremo de esta raya es el creyente que viene empujándose a seguir a Dios, pero no ama lo suficiente a Dios, sino sus deseos, y por esa razón tiene limitaciones de ver los frutos en su vida. Pero al mismo tiempo hay alguien que también parece que no está al extremo, porque su actividad parece que lo hace más cercano a Dios, pero en realidad sigue al extremo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al cristiano que tiene actividades en la iglesia, y aunque en este momento sea difícil porque muchos ministerios que han parado, la gran realidad, la gran verdad es que hay muchas cosas que se siguen haciendo, tras bambalinas, digamos, pero se siguen haciendo. Y sabes que es muy fácil pensar que las cosas que haces para Dios te acercan a Él. Hay un margen de verdad en esto, pero la gran realidad es que la única forma de que tú te acerques a Dios y que Dios se mueva en tu vida es cuando tú alimentas tu relación personal con Él. Hay un falso sentido de progreso en pensar que mi servicio y que las cosas que yo hago para Dios me acercan más a Él. Y si en este momento tú estás sirviendo, estás haciendo cosas y Dios te puede utilizar, eso no garantiza que en tu relación con Dios estés bien con Él.
Mucho depende de cómo es que tú te mueves. Porque es fácil hacer cosas para Dios y no tratar mi mal genio, no tratar mi responsabilidad, mi desorden, no tratar mi lujuria de mente, no tratar mi responsabilidad como cabeza de hogar o como madre cuidando de mis hijos o como en medio de todo eso formando hábitos que realmente me van a hacer una persona que me hace ser luz para los demás, que en este momento es tan importante. ¿Y que es tan determinante? Estamos hablando de creyentes que han saltado un poco por ahí el cristianismo y han comenzado a volver a la religión, porque la religión es más fácil, porque no hay una renuncia de mi voluntad diaria para que yo pueda agarrar y comenzar a ser transformado, porque la religión es más fácil, porque no tengo que cambiar mi forma de pensar y cambiar mis hábitos, solo tengo que hacer algunas cosas para que los demás piensen que estoy bien. Y realmente eso no es lo que a Dios le agrada. Estamos hablando de religión. Estamos hablando de algo que se parece al cristianismo. Y todos podemos caer de alguna forma en esto. Pero también podemos hablar de una gran verdad en medio de todo esto. Una gran realidad que quizás no lo ves en todo este texto y el tiempo no nos da, pero es la gracia que acompaña esta verdad. Jesús nos está mirando. Jesús nos está observando. Él estaba mirando todas las iglesias. Él estaba observando el corazón hipócrita, el corazón cansado, el corazón que está luchando y el corazón que en medio de todo eso se está esforzando. No todos están viviendo de una manera irresponsable o no todos están construyendo algo que se finge. Hay un esfuerzo, hay pruebas, hay cosas que nos agotan. Y si en medio de todo este momento tú puedes identificarte como alguien que se está esforzando a pesar de las cosas, Jesús también te está mirando. Jesús también te está observando. Jesús también, como en otras iglesias que tú leerías hacia atrás, tiene palabras de aliento para aquellos que están haciendo su parte. ¿Y sabes qué? En medio de todo eso, la gracia y el poder de Dios sigue moviéndose. Mucho depende de cómo tú en este momento te acercas a Dios de corazón y no es una religión, no es un juego. Esta situación filtra y pone en veracidad lo que somos en el Señor. Yo quiero animarte a que en este tiempo analices bien por dónde estás caminando y hacia dónde te estás dirigiendo. Si eres jefe de hogar, o sea, si eres cabeza de hogar, hacia dónde estás dirigiendo a tu esposa y a tus hijos, porque tus decisiones de ahora tendrán consecuencias mañana. Y en medio de todo lo que nosotros hacemos ahora, en este momento, lo veremos a futuro. Ahí donde estás quiero invitarte a orar. Y quiero que donde tú te encuentres, si quizás estás con tu esposa o con tus hijos, no lo sé, si te es posible, junta tus manos, únete con ellos. Y en medio de todo eso reflexiona acercándote a Dios. Si no es así, hazlo tú solo, pero hazlo con mucha transparencia. Y acercándote con honestidad a Él, dile lo que piensas. Señor bueno, tú nos amas, tú tienes el control de todo. Nosotros sabemos que tú eres soberano, pero también que en medio de todo eso nos amas y también que eres justo. Te oro por gracia, porque en estos tiempos difíciles necesitamos una doble porción de ella. Padre bueno, sabemos que la situación no es nada sencilla. Hay pruebas económicas, pruebas de salud, pruebas de conflictos familiares, hay pruebas laborales, hay pruebas de diversas maneras. Hay pruebas carnales en nuestros propios cuerpos y nuestras propias mentes. Y te oramos por esa gracia que necesitamos para poder vivir la vida de obediencia que tú nos pides. Padre Santo, queremos acercarnos a ti, queremos tenerte en el corazón adecuado para que en medio de todo eso tú comiences a dar fruto en nuestras vidas. Gracias por tu bondad. Y te pedimos que lo que hemos aprendido y reflexionado nos lleve a tomar las decisiones sabias que comiencen a llevarnos a tomar los frutos en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén.